Bueno, buenas tardes. Tenemos hoy aquí con nosotros en el MOT al escritor cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias en el 2015, Premio Nacional de Literatura en Cuba en el 2012, Premio Internacional de Novela en 1995 del Café Gijón. Menciono estos tres premios, estos tres galardones, por encima de los muchos que ha tenido, porque creo que estos tres, a mi modo de ver, son los fundamentales que concedieron el reconocimiento oficial a Leonardo Padura en Cuba y en España. Por lo demás, he presentado a Leonardo como un escritor, pero decir de Leonardo que es un escritor, además de una obviedad, es quedarse un poco corto, porque en el Leonardo que tenemos aquí hoy hay, además de un escritor, un minucioso historiador, hay un avezado sociólogo, hay un periodista que ha hecho literatura de la crónica y del reportaje, hay un especialista, un filólogo que devino especialista en literatura cubana, uno de los mayores especialistas en Alejo Carpentier, un antropólogo que recoge la mejor tradición de Fernando Ortiz y que excava en la cubanidad y la historia de Cuba para entender aquello que es lo propio del cubano. Hay además un especialista en salsa, un especialista en pelota, léase béisbol. Hay un especialista en relatos, en todas aquellas historias aledañas a la historia oficial. Y hay un especialista y un virtuoso de la historia con minúsculas, como la definió en una ocasión en Feliz Hallazgo su esposa Lucía López Col. Bien, entre los Paduras posibles, que como veis son muchos, hoy hemos traído aquí, por imposibilidades de espacio y de tiempo, a mi modo de ver, más interesante de todos ellos, que es el novelista, que es el novelista Leonardo Padura. Entre todos los Paduras posibles, a mi modo de ver, este es el mejor. Es el mejor. El resto se han quedado en el barrio de Mantilla de La Habana. Indudablemente trataremos de que aparezcan en algún momento a través de la conversación, por mediación del Padura novelista que tenemos hoy aquí. Y bueno, ya que tenemos aquí a Padura, trataremos de exprimirlo, de torcerlo, como al tabaco, pero no vamos a utilizar ni la cuchilla, ni la guillotina, ni el tablero, ni tampoco la prensa. Vamos a tratarlo, como tratan el tabaco en Cuba, con el mayor mimo posible, para ver si podemos conseguir que rezume o que destile, como el azúcar, como la miel del azúcar que da el ron, lo más sustancioso que lleva dentro, que no es poco. Bien, escritor. Bueno, Cuba. Cuba es lo que nos concita aquí hoy, es lo que nos concierne hoy. Cuba y su historia, la vocación de Cuba de existir a través de la historia, Cuba como su versión de la totalidad, Cuba y la revolución como referente y el pasado de Cuba, en definitiva, como fermento, sustento, abono y materia viva desde la que se construye el presente. Bien, cuéntenos un poco más de esto, del pasado de Cuba en la comprensión del presente cubano. Bueno, muy buenas noches. Primero, quiero agradecer a todo el conjunto de personas que hicieron posible mi presencia esta noche aquí, los organizadores del festival, los presidentes, toda la estructura organizativa. Y ahora a Daniel la mejor presentación que me han hecho en mi vida. Esto creo que es un poco exagerado. Cuba y el pasado. El otro día, en la Universidad de Granada, en un espacio que está relacionado con la memoria, pues me hicieron una pregunta similar y cuando me di cuenta de que había hablado 30 minutos de la hora que tenía, dije, bueno, esto, ¿para qué me hacen ese tipo de preguntas? Porque son preguntas que realmente uno, si trata de responderlas, pues se complica. Cuba es un país que tiene un problema geográfico muy grande. Y es que es una islita así chiquitica y sin embargo es un país mucho más grande que esa geografía. Eso ha sido nuestra gran virtud y nuestra gran desgracia. Generalmente virtudes y desgracias suelen viajar juntas en el mismo contenido. Y el hecho de que Cuba sea más grande que su geografía
tiene que ver, entre otras cosas, precisamente con la geografía, con el hecho de estar, de haber sido la llave del Golfo de México y de haber creado una cultura, una economía que desde el siglo XVIII fue importantísima en el entonces imperio colonial español. Imagínense que Cuba, La Habana, que era el centro de lo que era la isla de Cuba, era perdón, la tercera ciudad más importante del imperio colonial español. Estaban las dos grandes capitales virreinales, Lima y México, y La Habana era la tercera ciudad más importante en ese pedacito de tierra. En ese siglo XVIII, en el que Cuba empieza a forjar su identidad, ocurre un proceso que es muy interesante, que está muy bien organizado y demostrado por un historiador cubano, por cierto, de apellido catalán, Manuel Moreno Freginals, uno de los, posiblemente el más grande historiador cubano, en un libro que se llama Cuba, España, España, Cuba, Historia Común. Moreno dice en ese libro, lo documenta, cómo la cultura cubana, que nos parecía siempre que solamente comenzaba en el siglo XIX, en los siglos XVII y XVIII se creó una importante cultura, pero que era una cultura de carácter utilitario, una cultura fundamentalmente mercantil, marinera y militar. Esa es la razón por la cual en La Habana son más importantes, más grandes, más notables las fortalezas militares que las iglesias. Las iglesias cubanas y las iglesias de La Habana son pequeños recintos en comparación con estas fortalezas militares que son de las referencias en el mundo iberoamericano en general. A partir del siglo XIX la cultura cubana empieza a crecer y como dije ahorita que virtudes y defectos andan juntos, a veces también venturas y desgracias lo pueden hacer. Y lo que fue o lo que debió haber sido la ventura de Haití, que fue ser el primer país independiente de Latinoamérica, se convirtió en su desgracia porque fue un país que se empobreció enormemente y se convirtió en la gran ventaja de Cuba, que sustituyó a Haití como el productor de azúcar más importante de América. Al punto de que esa riqueza cubana, y ahí empieza esta desproporción a hacerse cada vez más evidente, al punto de que en el siglo XIX Cuba se convierte en el territorio más rico de España. Tan rico que había capitanes generales españoles que iban a La Habana a gobernar. Y si a la aristocracia cubana, que tiene una denominación que a mí me gusta mucho, sacarocracia, porque está muy relacionada con el azúcar, si a los grandes sacarócratas cubanos no le convenía ese capitán general español que le mandaban desde Madrid, pues buscaban a una persona, le llenaban 2 maletas de dinero y lo mandaban a las Cortes en Madrid para sacar a ese capitán general y mandar a buscar a otro. Es una época en la que se produce, y esto tiene que ver con una parte del público que está hoy aquí y con este lugar en que estamos, una etapa en la que se produce una gran migración desde los territorios catalanes, desde Cataluña, y que tuvieron que ver también con esa desproporción geográfica porque los catalanes, a diferencia del resto de las otras migraciones españolas que estaban llegando a la isla, que era parte del territorio español, que seguía siendo colonia, trajeron un impulso comercial muy importante, traían una experiencia ancestral de lo que es el comercio, el intercambio y bueno, hay toda una serie de nombres y apellidos que podemos repetirlos aquí o no. Vamos a mencionar solamente uno, que empezaron de la nada. 2 quiero mencionar, que empezaron de la nada y se convirtieron en 2 referencias casi universales del éxito catalán en Cuba, que son Chifré o Bacardí. Son 2 fortunas que se crean en Cuba. Y Cuba en ese siglo XIX, y voy a tratar de ser muy sintético a partir de ahora, Daniel, porque si no, no acabamos nunca. Cuba en el siglo XIX
esa desproporción cubana produce, por ejemplo, en un momento en que además, es que esto es muy importante, es muy importante. Cuba y Puerto Rico son los dos únicos territorios americanos que no obtienen su independencia en los años en que se produce el resto de las independencias iberoamericanas. Y la razón fue precisamente lo que provocaba, lo que producía la riqueza de Cuba, la presencia del negro esclavo. En Cuba, en los años 1820, 1830, hay más población negra que blanca, y esa sacarocracia cubana, que eran los patricios que habían hecho la independencia en el resto de los países de América Latina, deciden que en Cuba no la quieren hacer, pero deciden que tienen que construir un país diferente a España, en el cual en el momento oportuno se convierta en una nación independiente. Y este es un proyecto que se genera alrededor de una serie de figuras que crean la cultura cubana. Una creación que puede llegar al extremo de que la obra fundacional de la cultura, de la literatura cubana, que es un poema épico que se llama Espejo de Paciencia, estoy casi convencido de que es una superchería. Fue algo que se escribió en el siglo XIX para crear esa imagen del país. Y aparecen entonces por esa época una serie de poetas y novelistas muy importantes, al punto de que en el siglo XIX Cuba da 3 de los 5, 6 grandes poetas de la lengua española del siglo XIX. José María Heredia, José Martí y Julián del Casal. Creo que habría que sumar ahí a Rubén Darío y a Gustavo Adolfo Bécquer y pensar si hay un sexto con ese nivel. En todo el ámbito de la lengua. Cuba, 3. Entonces, el pasado de Cuba es un pasado lleno de una densidad cultural, histórica, comercial, que va evolucionando a lo largo del siglo XX. Nosotros, como país, vivimos una enorme frustración cuando se termina la guerra independentista de 1898, el 98, que para España fue un trauma también para Cuba, porque nace una república, después de 30 años de guerra, nace una república que efectivamente, yo creo que la palabra tiene toda la justeza, es una república mediatizada. En la Constitución cubana del año 1902 aparece una cláusula, una enmienda, la famosa enmienda Platt, que le daba derecho a los Estados Unidos a intervenir en los asuntos de Cuba cada vez que ellos lo estimaran necesario. Y esa frustración, que fue paralela a la frustración del 98 acá en España, se arrastró durante una buena parte del siglo XX, y después hay un hecho histórico que se convierte en referencia universal, que es la Revolución Cubana de 1959, que a partir de ese momento ha creado tantas pasiones, cariños, odios, aplausos, abucheos, lo que quiera, pero que no ha dejado indiferente a casi nadie en el mundo, y específicamente en el caso de España, muchísimo menos, porque, como mismo le hablé de esa enorme migración catalana a Cuba, se puede decir lo mismo de todas las regiones de España. He estado hablando con mi colega Daniel en estos días, él es asturiano, nadie es perfecto, de la presencia asturiana en Cuba. El edificio más grande y más lujoso del Principado de Asturias está en La Habana. Es el centro asturiano de La Habana. Volvemos otra vez a la desproporción. Al año pasado yo estuve en un conversatorio como este en Coruña, y cuando terminé salí, que iba a firmar libros, y me encuentro una señora más o menos de mi edad llorando a lágrima viva. Y me decía, ay Leonardo, lo que me has hecho, ay Leonardo, lo que me has hecho. Y dije, pero ¿qué yo le he hecho, señor? Dice, es que te oía hablar y veía a mi padre. Mi padre fue un emigrante gallego que vivió 60 años en Cuba, y lo que hacía era que trabajaba, venía, preñaba a mi madre y se volvía a ir. Y somos 4 hermanos que nacimos así, de esa manera.
Y te oía hablar y estaba viendo a mi padre. Y ahora estuvimos en Tenerife y con los canarios, los isleños, le decimos nosotros, como si no fuéramos isleños nosotros. Tenemos una relación semejante. Por lo tanto, todas estas cosas de Cuba, del pasado cubano, no solo por la relación metrópoli-colonia, que Moreno, Fraginal, demuestra que en el siglo XIX esa relación se subvirtió y que no funcionaba de la manera en que suele funcionar una relación colonia-metrópoli, es tan importante para la gente que vive en España como referente, incluso como historia personal y familiar para muchos de ustedes. Bien. Bueno, iba a hablar de su periodo en Juventud Rebelde y de el viaje más largo en busca de la cubanidad extraviada, pero todo lo que aparece ahí ya lo acaba de decir, con lo cual esto nos lo vamos a saltar ya. Vamos a entrar directamente al Conde, a Mario Conde como personaje fundamental, diría yo, en toda su obra. Bien, el Conde podría verse, yo de hecho muchas veces me lo he imaginado así, como el hombre nuevo, el hombre del que hablaba el Che en los años 60, un personaje revolucionario, crítico, en pendencia constante contra el dogmatismo, contra la burocracia y contra el sectarismo. Ahí tenemos a este conde que aparece en todas las novelas, sobre todo en las primeras, en las 4 estaciones, y después la presencia constante de ese periodo de tiempo que va del 68 al 71, que arranca con la gran ofensiva revolucionaria del 68, que pasa por el cierre de los clubs, por la estatalización de las empresas pequeñas, que pasa por la siembra del cinturón de La Habana, por la zafra de los 10 millones y por los inicios de lo que pasó a llamarse el quinquenio gris. Entonces, el peso que tuvo que soportar la generación de Mario Conde, que es la suya, al fin y al cabo, el peso de cargar con la revolución y con ser vanguardia del socialismo para todo el mundo iberoamericano. Yo creo que en las novelas aparece esto de forma muy clara, el peso que cargó su generación. El peso que cargó y que carga todavía. Yo pertenezco a una generación que nace en lo fundamental en la década del 50. Yo nací en el año 55. Y es una generación muy peculiar, porque es una generación que llega al momento del triunfo revolucionario en su niñez, en distintos momentos, pero todavía en su niñez, y vive su adolescencia y su primera juventud en esa década de los 60 y hacia el año 1970. Es una generación que tiene una característica fundamental y muy importante, y que ha sido su gran signo de identidad, y es que es la primera generación que acude masivamente a las universidades. Eso es muy importante. Es una generación en la que todo fue fácil para poder estudiar. Casi todos los amigos nuestros, míos, de mi esposa, Lucía nace en el año 59 mismo, en el mismo año de la Revolución, son profesionales, médicos, abogados, ingenieros, estomatólogos. A nosotros nos dio por estudiar la más inútil de las carreras, filología, pero hay gentes que estudiaron carreras que sirven para algo. Y no, yo siempre digo esto porque cuando yo le dije a mi padre que iba a estudiar una carrera que se llamaba Historia del Arte, que fue en lo que al final yo traté de matricular en la universidad, mi padre me preguntó que para qué servía eso, y yo le dije, no lo sé todavía, y todavía no lo sé. Pero esta generación además entonces participa de esa épica revolucionaria de una manera muy dramática, muy dramática. Contaba hoy en una entrevista, por ejemplo, que vimos partir de Cuba a una parte de nuestra familia que se iba al exilio. Vimos esa división de la familia en un momento en el que salir de Cuba era algo irreversible. Las personas que se iban era como si murieran. Nunca los íbamos a volver a ver. Y hubo a muchos que no volvimos a ver, empezamos muy pronto a tener una relación muy dura con la realidad, en el sentido de que teníamos toda esa facilidad para estudiar, pero a la vez en esas escuelas pues muchos recibíamos
instrucción militar para prepararnos para una posible guerra contra el imperialismo. Todos teníamos que ir a trabajar al campo por periodos de tiempo. Yo con 15 años estaba cortando caña. Les aseguro que es un trabajo que hay que tener fuerza y muchas cosas para poder hacerlo. Imagínense a qué punto podía llegar el esfuerzo que yo estaba haciendo con esos 15 años. Yo era un muchacho normal, esto que me pasaba la vida jugando béisbol, y de pronto caigo en un campo de caña. La mano, yo soy zurdo, la mano izquierda la tenía prácticamente en carne viva de apretar el machete para cortar caña, y el único remedio que tenía era orinarme la mano, porque la urea ayuda a cicatrizar. Y además, cuando cogía el machete, la mano del machete no se puede usar el guante se usa en la otra mano, que es la que coge la caña, pero si uno usa guante en la mano del machete, el machete se puede resbalar y uno se puede cortar. Es decir, que hay que cogerlo con la mano. Y cuando yo cerraba la mano, pues no la volví a abrir, porque si la volví a abrir, lloraba a la hora de volver a cerrarla. Y vivimos todas esas experiencias. Después es una generación que va a la guerra de Angola, por ejemplo, con 20 y tantos años. Compañeros nuestros de la universidad fueron a esa guerra. A mí me tocó ir unos años después, afortunadamente ya como periodista civil, no tuve que ir como militar. Vivimos el éxodo del año 80 del Mariel, todo ese periodo oscuro de la cultura cubana. Las personas que tenemos alguna cercanía con la cultura, no supimos exactamente lo que estaba pasando, no teníamos la dimensión de lo que estaba pasando, pero fuimos educados en esa heterodoxia, en esa ortodoxia férrea de esos años, en la que, bueno, a nadie se le ocurría andar con una cadena con un crucifijo o con una manilla de la santería afrocubana, porque eso eran muestras de debilidad ideológica. Y fue duro, fue complicado, pero a la vez participamos, crecimos, nos educamos. En el caso de la gente que estudió la carrera que estudiamos nosotros, de una forma o de otra, leímos los libros que queríamos leer, buscamos la información que queríamos buscar con mucha dificultad. Encontrar un libro de Guillermo Cabrera Infante en aquella época en Cuba era terrible, pero lo encontrábamos y lo leíamos, y nos formamos. Y fue una formación académica e incluso humana, este hecho de que con 15 años yo estuviera cortando caña, o mi mujer cuando tenía 15 años también trabajando en una vega de tabaco, cosiendo tabaco con unas agujas que son de este tamaño, que cada vez que se te resbalan te pinchan un dedo. Creo que nos forjaron un carácter y que estamos preparados para casi cualquier cosa. Y por eso fue que resistimos la década del 90. La década del 90, cuando desaparece el campo socialista europeo, desaparece la Unión Soviética, el Producto Interno Bruto cubano decreció en más de un 300%. 300%. Imagínense ustedes lo que significó. El país se paralizó y bueno, muchos de nosotros desayunábamos con cocimiento de hoja de naranja. Las cáscaras de la naranja las envolvíamos en pan y las freíamos con alguna grasita y nos comíamos como si fuera milanesa. Hacíamos 15 kilómetros a la ida y 15 a la vuelta en bicicleta para ir a los trabajos que fuimos, y muchos se fueron del país, y es lógico que se hayan ido del país. Pero otros muchos decidimos quedarnos por distintas razones, razones familiares, razones ideológicas, razones políticas, razones sentimentales, las que fueran. Y en mi caso específico, Daniel, como escritor, para salir de lo social y entrar en la parte literaria, pues me quedé porque yo quería escribir. Ya tenía muy claro que yo quería escribir,
y saqué una cuenta. Yo viajé por primera vez a los Estados Unidos, había venido a España ya varias veces, del año 88. Yo fui de los fundadores de la Semana Negra de Gijón, asistí a la primera en el año 88 como periodista, todavía no tenía publicada ninguna novela negra. Había venido a España, me había encantado España. En ese viaje que yo vine, otro compañero que venía se quedó y no regresó a Cuba. Estuve en Estados Unidos por primera vez en el año 92, cuando peor era la crisis, y todo el mundo me preguntaba, ¿y tú vas a volver a Cuba? Y yo le decía, sí, yo voy a volver. Y era que tenía muy claro eso, que yo quería escribir. Y creo que el hecho de haberme quedado en Cuba y haber vivido con muy pocas cosas materiales, pero muy pocas, pero escribiendo, me permitió hacer la carrera literaria que he hecho. Es decir, que a veces las desgracias y las virtudes vienen juntas. Sí, sí. Bueno, todo ese periodo especial y lo que se llamó en Cuba después la batalla de las ideas, eso se explica muy bien en La neblina del ayer, en Adiós Hemingway y después en las 3 novelas que vinieron subsecuentes a las 4 estaciones. Pero bueno, de forma ineludible tenemos que acudir también al hombre que amaba a los perros y a las otras 2 novelas, La novela de mi vida y Herejes, como novelas de corte más histórico y donde todos estos elementos que usted ha mencionado y que yo le he apuntado también vuelven a aparecer otra vez en las 3 novelas de diferente forma. O sea, Cuba, no solamente en el contexto de la revolución, sino a lo largo de toda su historia, se convierte en un campo de batalla entre la heterodoxia y el dogma, se convierte en un lugar donde la presencia del exilio es constante, y aquí tenemos los exilios externos de Trotsky, de José María Heredia, incluso del personaje que usted crea, de Fernando Terry, y después los exilios interiores de Iván Cárdenas también en El hombre que amaba a los perros. Todos estos elementos, la lucha está entre el dogma y la heterodoxia y el exilio como algo presente, que claro, en la historia de Cuba solo hay que referirse a Camarioca, al Mariel, a todos estos... La crisis de los balseros la del crisis de los 94. balseros, después sí. En fin, todos estos elementos que están muy presentes en su obra, que forman parte ya de las inquietudes de Mario Conde, pero que están también muy presentes en sus 3 novelas de corte más histórico y que son parte fundamental también de la selección de cuentos que está recogida en Aquello estaba deseando ocurrir, donde aparece Angola, donde aparece otra vez de nuevo la ofensiva revolucionaria, aparece el cierre de los clubs, aparece el periodo especial y aparecen todos estos periodos de la historia de Cuba. La relación de estas novelas de carácter más histórico. A ver, para mí escribir novela policial o novela histórica no significa una diferencia sustancial. Incluso hay novelas policíacas que tienen elementos de contenido histórico. Sí, sí. Y hay novelas históricas que tienen estructura de novelas policíacas. Es decir, que para mí no hay ninguna diferencia. Yo soy como escritor, como persona, como ente cultural, esto absolutamente mestizo, absolutamente mezclado, y asumo así la cultura. Es que la cultura cubana, esa es su característica, y de alguna forma yo participo de esa condición. Por lo tanto, cuando escribo estas novelas históricas, trato de hacer de estas novelas de carácter más histórico, trato de hacer algo que también hago en las novelas policíacas, lo que en este caso de manera más evidente, y es mostrar cómo el presente se puede mirar en el espejo del pasado. El pasado, no verlo como algo que está en los libros de historia y no tiene nada que ver con nosotros. Pero además me sirve para realizar algo que aprendí de un escritor como Alejo Carpentier, que a su vez lo había aprendido de un escritor como Miguel de Unamuno, que es esa máxima que es mi lema, de alguna forma. Unamuno dijo, hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Creo que es lo que trato de hacer con estos libros. Desde Cuba, salir a la historia, al pasado,
a otras geografías, a otras culturas, pero siempre volver a Cuba y tratar de entender a Cuba, tratar de entender los conflictos de Cuba y tratar de entender los conflictos de los personajes de mi generación. Yo soy un escritor esencialmente generacional, creo que casi todo lo que he escrito en la ficción se desarrolla en unos años, en una experiencia común. Está en Regreso a Ítaca, la película, está en Mario Conde, está en el personaje de Fernando Terry, está en Iván Cárdenas, está en los cuentos de este libro que tú mencionaste, que yo estaba deseando ocurrir. Es decir, que siempre esa experiencia que tiene mucho que ver con esto que les he contado antes está presente. En una novela como la novela de mi vida, por ejemplo, el hecho de que esa historia propia del siglo XIX, de la época en que empiezan los primeros atisbos de independentismo en Cuba, haya un personaje que se vea viviendo en circunstancias similares a un personaje de finales del siglo XX. Es el momento, hay muchos momentos, pero por ejemplo está el momento en que José María Heredia, que ha sido deportado de Cuba, tiene que pedirle permiso al capitán general español para venir a visitar a su madre cuando él sabe que está a punto de morir y tiene que un poco abdicar de sus principios. Es lo mismo que le pasa a un personaje de mi generación que se llama Fernando Terry, que ha tenido que irse de Cuba y que tiene que pedir un permiso para viajar a Cuba a ver a su familia y a buscar unos posibles papeles en los que se cuente la historia de José María Heredia. Pero con Iván Cárdenas, del hombre que amaba a los perros, ocurre más o menos lo mismo. Conde y sus amigos, esa relación que establecen entre ellos, que se complementan. Creo que el personaje de Mario Conde no sería quien es si no tuviera este grupo de amigos y si no vivieran y no enfrentaran la vida con la filosofía con la que lo hacen. Hay otras formas de ver la vida, hay otras formas de enfrentar la vida, pero yo decidí que este grupo de personajes era una tribu. Era una tribu que levantaba unas empalizadas y trataba de conservar lo que ellos habían sido detrás de esos parapetos. Ahí están con sus botellas de ron, las comidas posibles, los cigarros que se fuman, los discos de Creedence, practicando el sublime deporte entre los amigos de hablar mierda y tratando de resistir. Y de hecho resistiendo, con la nostalgia por el amigo que se fue, en fin, que trato de que la historia del pasado y el presente tengan una misma intensidad, una misma relación y que todo desemboque en la manera de entender la vida y vivir la vida estos personajes que pertenecen a mi generación. Muy bien. Bueno, algunas de las preguntas que le iba a hacer ya están más que sobradamente contestadas, con lo cual vamos a pasar a un tema que es primordial también en su obra, aparece en algunos momentos, que es la Guerra Civil Española. O sea, usted ya nos lo lanza en Adiós Hemingway, ya nos presenta las primeras pinceladas, nos presenta ya el asunto de Andreu Nin, nos presenta, bueno, las luchas que hubo dentro de la izquierda en la Guerra Civil Española, las consecuencias que tuvo, lo poco honesto que fue Stalin con la Guerra Civil Española. En fin, todos estos elementos aparecen ya dibujados en Adiós Hemingway y después ya los trata en extensión en El hombre que amaba a los perros. Y recoge una tradición que yo creo que se había perdido en Cuba, que es muy propia de comienzos de los 60. Bueno, cada vez que había un aniversario de la Guerra Civil Española en Cuba aparecían escritos sobre Pablo de la Torriente Brau. Raúl Roa, que fue un ministro de Exteriores en los primeros 60, escribió infinidad de cosas también sobre la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española estaba muy presente en los discursos de Fidel Castro, de Raúl Castro, del propio Camilo Cienfuegos, los pocos que hizo, que era hijo de anarquistas cantábricos de Cantabria, de Santander. También aparecía, el propio Che estaba muy vinculado. Usted recoge toda esa tradición, nos la lanza ya, que es una tradición muy propia del principio de los 60, nos lanza todas esas tradiciones que hubo dentro de la izquierda, nos las presenta en Adiós Hemingway y después nos las presenta casi de forma magistral, diría yo.
la forma en que describe la Barcelona del 36, del 37, los conflictos que hubo dentro de la izquierda española, la imagen que presenta de Largo Caballero, de Negrín. Bueno, todo esto está excelentemente retratado, yo creo, en El hombre que amaba a los perros, y es una novela a la que tenemos que acudir indudablemente porque ha tenido un peso en su literatura, y yo diría que en la literatura de los últimos años fundamental. ¿Cómo ve esto usted? Cuéntenos más. Igual que tú. Ah, bueno. No, ¿qué pasó con la guerra civil española en Cuba? Bueno, pues pasó lo mismo que con estos procesos históricos cubanos, la repercusión que tuvieron en España, pues la guerra civil la tuvo en Cuba, se vivió como un asunto doméstico, porque de hecho lo era. Y en Cuba había estos franquistas y republicanos, había un periódico muy importante que era de carácter entre monárquico y después medio franquista o casi franquista, pero que era muy importante, el Diario de la Marina. Pero también había clubes de republicanos durante y después de la guerra. Vinieron cubanos a pelear en las brigadas internacionales. Acá durante la guerra civil, es decir, y después hubo una emigración después del fin de la guerra importante hacia Cuba, que no fue más importante por intereses bastante turbios que se movieron y que tuvieron como centro al que después sería el dictador de los años 50, Fulgencio Batista, que impidió, y es una de las cosas más tristes que nos ha pasado en Cuba, impidió que muchos republicanos españoles pudieran asentarse en Cuba, y de esa inteligencia que después es la que, por ejemplo, funda el Colegio de México, y a la cual, gracias al gobierno de Lázaro Cárdenas y a la actitud solidaria de México e inteligente de México, no se quedaron en Cuba y pudieron haberse quedado en Cuba, pero bueno, pasó por allí María Zambrano, Juan Ramón, Lorca había pasado antes, en fin. Esa relación fue muy dinámica, muy dinámica siempre. Y el problema es que hay un momento en el que el libro de la historia de la Guerra Civil Española que más circulaba en Cuba era un libro escrito por la Academia de Ciencias de la URSS. Y daba, por supuesto, la visión oficial soviética de la Guerra Civil Española. Lo recuerdo, un libro de un color así medio amarillo, con unas letras rojas, 2 tomos. Y por supuesto era la visión oficial soviética anterior a la perestroika y por supuesto anterior a la apertura de los archivos de Moscú. Cuando yo me acerco a esta historia, que como digo es una historia que nosotros sentimos como doméstica, y la veo no solamente a través de personajes cubanos o españoles, la veo, por ejemplo, a través de un personaje como Hemingway, su presencia aquí durante la guerra civil, toda la relación de Hemingway con España. Hemingway es uno de mis escritores de cabecera, siempre lo fue, y comencé a tener ciertas desavenencias con Hemingway, precisamente por algunos acontecimientos que ocurrieron aquí en España durante la guerra civil. Específicamente lo de la historia del traductor Robles, que era el traductor y amigo de John Dos Passos. Y me empiezo a dar cuenta de que hay una nueva bibliografía sobre la Guerra Civil Española que hace una relectura de la Guerra Civil Española. Y esa relectura solo fue posible en algunos casos, pero sobre todo, especialmente en lo que significó la presencia soviética en España durante la Guerra Civil, a partir de la apertura de los archivos de Moscú, de que una serie de historiadores españoles, británicos, norteamericanos, buscan documentación, rusos también, en esos archivos, y comienza a completarse el tablero de lo que ocurrió en esos años, de cuál fue el propósito de Stalin en el apoyo, al parecer,
siempre solidarios con la República, qué pasó con los cuerpos de inteligencia soviética aquí en España y específicamente en Cataluña, donde estuvo el centro de este drama fundamentalmente, que abarca toda una serie de historias y de personajes que son referentes universales, porque la Guerra Civil Española es un elemento que me lleva directamente a la figura de León Trotsky, que aunque no estuvo físicamente en España en esos años, tenía su figura tenía un peso en los acontecimientos que ocurrieron aquí. Personajes como Andreu Nin y todo el proceso del PUM, lo que significó el asesinato de Andreu Nin, la manera tan mezquina en que determinadas personas actuaron en ese proceso. Digo mezquina porque además ya sabemos todo que fue criminal. El homenaje a Cataluña de Orwell, esa presencia de Orwell aquí en Cataluña durante la Guerra Civil, ese libro que escribe, un libro que además es condenado por la izquierda universal. Imagínense que de homenaje a Cataluña, antes de que Orwell publique Rebelión en la Granja y 1984, se vendieron en unos 14, 15 años 400 ejemplares. Lo boicotearon, absolutamente. Y era una crónica. Yo creo que Orwell ni toma partido, cuenta lo que ve en aquel momento. Y todo esto, esta historia de este engaño, de esta confusión, pues la integro a la novela El hombre que amaba a los perros de manera natural, porque en el centro de toda esa historia estaban mis dos personajes fundamentales, mis tres personajes fundamentales para contar una parte de esa historia, que son Ramón Mercader, su madre, Caridad Mercader, o Caridad del Río, y el famoso Kotov, Leonid Eitigon, que estuvo aquí en Barcelona durante los varios meses, largos meses de la Guerra Civil. Y trato de congeniar una visión con un grupo de historiadores españoles, porque si algo a mí me da mucho temor es opinar sobre otras realidades, otros contextos históricos, porque siempre puedes equivocarte. Y lo que hice fue, esto me obligó, por supuesto, a un estudio, a un examen, a una revisión de bibliografía y además a una serie de conversaciones muy dilatadas, una investigación muy detallada para poder sentirme en condiciones de presentar una realidad posible sobre lo que ocurrió en España en esos años tan dramáticos y que tanto marcaron la historia de este país y la historia del siglo XX, porque después, bien que lo hemos sabido, España fue un laboratorio donde se probaron cosas que vendrían a ocurrir unos años después. Bien. Bueno, creo que toca. Tenemos que hablar también un poco en términos marxistas, porque la cosa lo demanda. Bueno, si Gramsci es el teórico de la superestructura, uno tiende a pensar que Padura es el novelista o el gran escritor contemporáneo de la superestructura. Y se lo digo, para que no se asuste, se lo digo porque... Sí, me asusto. Ya, se lo digo porque, bueno, la ideología, las ideas, la construcción de la historia, todos estos elementos no quedan en el altillo de la superestructura, en el desván del olvido, en su obra, sino que son materia con la que se determina la infraestructura, el sustento material en la realización de sus obras. O sea, las ideas, la ideología, la construcción de la historia, todo esto es materia fundamental con la que usted construye sus novelas y con la que usted da una visión del mundo
desde esta superestructura. O sea, se fundamenta fundamentalmente en la cultura, en la ideología y en las ideas. O al menos yo lo veo así. Quizás a lo mejor le asuste que le llame el gran escritor de la superestructura, pero bueno, ¿cómo lo ve usted? Cuéntenos. No sé por qué tú lo ves así. No creo que sea para tanto. A ver, Daniel, yo soy una persona que trato de ser escritor. Y todos los días cuando estoy haciendo un trabajo literario, estoy escribiendo una novela, estoy escribiendo un guión de cine, estoy escribiendo un relato, un ensayo, un artículo periodístico. Lo primero que siento es una enorme inseguridad. Y de esa inseguridad, implica que trabajo con mucho esfuerzo. Escribo y vuelvo a escribir y vuelvo a revisar. Le doy a algunas personas cercanas lo que tengo escrito. En el caso de las novelas, dime qué te parece, qué piensas. Tengo un grupo de lectores de mucha confianza porque sé que me van a ser muy críticos con respecto a lo que he hecho. Y el día que no sienta esa inseguridad, y el día que crea que soy el gran escritor de la superestructura, pues voy a estar muy jodido. Yo tengo que sentir esa inseguridad y tengo que sentir miedo de que lo que estoy escribiendo esto sea un desastre, de que el adjetivo que estoy usando no es el mejor, de que la idea que estoy expresando no está expresada de la mejor manera, porque tengo que enfrentar la literatura y no hay otra manera de hacerlo, y la creación en general como un combate que no termina. Cada novela que escribo la aprendo a escribir escribiéndola. Y siempre digo que cada novela que he escrito es, por tanto, la mejor novela que he sido capaz de escribir en el momento en que la he escrito. Y si no es mejor, ha sido por mis incapacidades, pero no por mi falta de esfuerzo. Y eso es lo que yo veo. Y lo demás, ni me lo planteo, ni me lo creo. Sí, ni me lo planteo, ni me lo creo. Puedo tener el premio Princesa de Asturias, que alguien diga que, bueno, a lo mejor eres premio Nobel y no sé qué cosa, todo eso es tontería, todo eso es tontería. Lo jodido es sentarse por la mañana y poder lograr una buena página de literatura. Eso es lo importante, eso es lo que queda, ese es el reto, ese es el trabajo, y eso es lo que me importa. Bien, perfecto. Sí, sí. No, me he quedado satisfecho, ¿eh? Me he quedado satisfecho. Bueno, esto es una derrota en toda regla, ¿eh? Esto sí que es una derrota en toda regla. Bien. Bueno, me gustaría también hacerle una serie de cuestiones sobre el realismo socialista y la imposibilidad de implantar este tipo de idea en un país tan sincrético culturalmente, tan heterodoxo, tan caliente, tan caribeño y a la vez tan europeo, tan americano, como es Cuba, y de una tradición tan potente en el ámbito de la escritura barroca. O sea, tenemos a Carpentier, tenemos a Severo Sarduy, a Piñera, Arenas, al propio Lezama Lima como paradigma de todo esto, y resulta más extraño que en algún momento se plantearan ciertos burócratas y algunos ambientes en Cuba en los años 70 ir por estos derroteros cuando en realidad a principios de los 60 la lucha había sido contumaz contra el burocratismo, contra el sectarismo, y lo vemos en las ORI, en las organizaciones revolucionarias integradas y en la corta vida que tuvo después el PURS. En fin, cuesta creer cómo Cuba, dados los años 60 y todo lo que se había construido en los años 60, como una subversión de la totalidad y una revolución realmente verdadera y potente, pudo llegar a principios de los 70 a plantearse ese proyecto, simplemente que se pudiera plantear porque no encajaba, a mi modo de ver. No encajaba ni en la tradición cubana, no encajaba en Cuba, como en su propia historia y en la historia de su revolución, y a todas luces, para cualquiera que lo mirara desde fuera, parecía un gran error que se pagaría, bueno, sacando a algunos del sistema, retrasando el éxito de otros y, en fin, generando una serie de problemas que me parece que eran bastante prescindibles en aquel momento.
y que han tendido a oscurecer un camino que yo creo, honestamente, yo lo veo así al menos, que era hasta ese momento era glorioso de la revolución, era glorioso. ¿Cómo lo ve usted? El problema es que ese mundo de los años 60, cuando pasa a la década de los 70, y no por gusto ocurre lo de la invasión a Praga en el año 68, Claro. ya terminando la década, y ocurren además toda una serie de movimientos de la izquierda y de la sociedad universal a partir de ese momento. Las opciones se redujeron, las opciones se redujeron. Y Cuba, como país, no tiene más opción que acercarse y, de hecho, entregarse a la esfera soviética. No hay otra. Y en ese paquete entraba también la cultura, no solamente la economía, no solamente la educación, ya los métodos educacionales cambiaron, en fin, también la cultura. Y se producen algunos procesos bastante lamentables en esa época, por eso se le ha llamado quinquenio gris o decenio negro de la cultura cubana, porque se trata de establecer una especie de realismo socialista en Cuba, una ortodoxia absoluta. Se establecen los llamados procesos de parametración, oigan qué palabrita, porque el que no cumpliera determinados parámetros, pues no podía ser un artista cubano con reconocimiento, con un espacio social. Y un parámetro podía ser una tendencia sexual considerada no admisible o una creencia mística, ni siquiera llamémosla religiosa, que tampoco se considerara adecuada. En ese pensamiento tan ortodoxo, pues imagínate, creó una crisis dentro de la cultura cubana y provocó la marginación durante años de muchos artistas cubanos, entre ellos varios de los más importantes, pintores, músicos, artistas plásticos. Voy a mencionar solamente dos nombres, Lezama Lima y Virgilio Piñera, uno de los grandes poetas y el gran dramaturgo, el creador del teatro moderno cubano. Los dos mueren en el año 76, Lezama, en el 78 Virgilio, en ese ostracismo. Eran muertos civiles cuando se convierten en muertos físicos. Y entonces se trata de establecer esa especie de realismo socialista que tuvo algunas figuras notables que llegaron a ser muy reconocidas en aquellos momentos. Había un novelista, se llamaba Manuel Cofiño, que siempre iba a las reuniones en la Unión de Escritores y era una unión de escritores de alguna forma muy parecida a la del Maestro y Margarita. Los que hayan leído el Maestro y Margarita recordarán el prolecul eso era más o menos, con un maletín lleno de los contratos de las ediciones en uzbeco, moldavo, kirguisio, por supuesto ruso, de sus novelas, porque todo era convenios entre asociaciones de escritores de países socialistas. Y fue muy complicado poder salir de ese periodo. A partir de los años 80, mi generación empieza a tratar de hacerlo. Un grupo de pintores hace una exposición en el año 1981 que se llamó Volumen 1, que fue como un momento de ruptura. Los escritores empezamos a escribir de una manera distinta, empezamos a tratar de que que fuera posible contar una historia de amor. Nos acusaban de intimistas si escribíamos historias de amor, era la acusación. Y fue todo un proceso que avanzó a lo largo de la década y que maduró justamente cuando llega la crisis de los 90 y desaparece la Unión Soviética. Creo que las confluencias históricas aquí fueron muy precisas, porque es el momento
en el que hay una serie de artistas plásticos, dramaturgos, cineastas y escritores que empiezan a hacer ya un arte diferente. Es un arte diferente. Y hay un documento que creo que es el que a nivel universal sintetizó esa voluntad, que fue la película Fresa y Chocolate. Creo que Fresa y Chocolate fue el documento visible de esa nueva percepción, pero Fresa y Chocolate no estaba sola en el mundo. No era solamente Gutiérrez Alea o el cuento de Zenel Paz, ya éramos muchos los que estábamos participando de esta percepción diferente, pero afortunadamente un director del prestigio de Tomás Gutiérrez Alea hace esta película, queda muy bien la película, alcanza una difusión internacional, gana el Goya como mejor película extranjera, es nominada a los Oscars, queda entre las 5 finalistas en las nominaciones a los Oscars y le dio esa visibilidad. Y creo que a partir de ahí el proceso no se ha detenido. Hoy el arte cubano es un arte interrogativo, con una voluntad de participación, muchas veces acompañado de incomprensiones oficiales. Hace 2 años la película que dice el guión, Regreso a Ítaca, fue censurada en el Festival de Cine de La Habana. Este año ha sido censurada una película de un joven realizador, Carlos Lechuga, que se llama Santa y Andrés, que cuenta una historia de un escritor marginado en los años 80. Es decir, que siempre puede haber retrocesos en cuanto a la percepción oficial de estas manifestaciones culturales, pero creo que en la creación ha habido un camino que está marcado desde esos años 80 en que empezamos a tratar de superar ese trauma terrible de los 70 y que no se ha detenido hasta ahora. Bien, pues llegados a este punto, yo creo que podríamos abrir la terna ya a una serie de preguntas, si les parece bien. Yo creo que sí, ¿no? Me habían preguntado, perdón antes de que las preguntas, si iba a firmar libros. Vamos a firmar libros cuando terminemos, pero yo necesito que ustedes sean generosos y me den 5 minutos para tomarme un café y fumarme un cigarrito, y después yo me siento ahí y les firmo los libros a todos los que quieran. Entonces, un par de preguntas para poder, porque después hay otra actividad, claro. Ahí le van a dar el micrófono. Señor Padura, mi pregunta va más dirigida en el sentido de la literatura más que de la historia. La novela del hombre que amaba a los perros, ¿cómo la concibió en cuanto a su estructura? Porque es una novela muy compleja, se lee con mucha facilidad, y me gustaría que usted nos explicara un poco, ¿no?, cómo tramó la trama de la novela. ¿Cómo trabaja usted? Esa pregunta, Entrar a la cocina. esa pregunta ni yo mismo la puedo responder. A ver, hay algo que es importantísimo en esa novela y que me obligó a trabajar de una manera especial. Ya dije todo lo que tuvo que ver con la investigación y todo, pero bueno, ya cuando tenía todo eso, tenía en las manos una novela en la que el acontecimiento climático de la historia, el lector lo conoce antes de empezar a leer el libro. Y es que Mercader le clavó un piolete en la cabeza a Trotsky en México en 1940. ¿Cómo haces que un lector se lea una novela en la que sabe quién es el asesino, quién es el muerto, cómo lo mató, la historia, bastante de la historia anterior, bastante de la historia posterior? Bueno, pues precisamente con lo que usted pregunta, con la estructura. Creo que la estructura es fundamental en esta novela. El manejo de los tempos narrativos, que con Trotsky puede ir a una velocidad, con Mercader va en otra, y la historia
que lo une todo, que lo arma todo, que es la historia del cubano. La experiencia esta personal, cercana, contemporánea, que hace que estas figuras históricas caigan en un plano de una realidad cercana y muy humana, muy personal, muy individual. Creo que todos esos elementos están en la novela y que tenía dos personajes absolutamente fabulosos. Uno muy conocido, Trotsky, muy biografiado, lo cual implicaba que para escribirlo tenía que intentar encontrar unos puntos de vista que revelaran aspectos menos conocidos del personaje. Fue muy difícil escribir a Trotsky, tanto que hasta la 7ª versión de la novela, toda la línea de Trotsky estaba escrita en primera persona y tuve que botar todo eso y volver a reescribirla en una 3ª persona porque me di cuenta de que no había entrado en el personaje, no había entrado en la mentalidad de Trotsky. Era muy difícil para mí, o imposible para mí. Y por otro lado tenía a un personaje que es un fantasma, Ramón Mercader. Se acaba de publicar, o se publicó el año pasado, una biografía de Ramón Mercader por un historiador de aquí catalán. Y yo estuve hablando con él en La Habana cuando él estuvo haciendo la investigación y le dije, mira, vas a llenar páginas de las cuales muchas nunca vas a tener la confirmación de que sean ciertas, porque Mercader es un personaje creado. Y muchas personas que te van a contar como absolutamente ciertas cosas relacionadas con la vida de Ramón Mercader, te van a estar contando la ficción que Ramón Mercader les contó a ellos. Es un hombre que vivió bajo la identidad de Ramón Mercader original, de el Ramón Mercader que ya no era Ramón Mercader, de Frank Jackson, de Jacques Monard, de Ramón López. Entonces, ¿dónde está? Y eso, ese personaje inacible es pues muy productivo desde el punto de vista novelesco, porque todo lo que yo podía decir sobre él a partir de los pocos elementos conocidos y comprobados que existían, puede ser verdad. Pero yo no escribí un libro de historia, no escribí una biografía como este muchacho. Yo escribí una novela y tenía esa libertad. Por allá hay personas que quieren preguntar. Buenas noches, perdón, estoy un poco emocionada. Yo soy cubana, aquí estoy con mi niño que se llama Leonardo, por usted. Está viendo una peli porque si no, no se podía hacer la conversación. Mi pregunta es si usted cree que hoy día en el cuento, el niño del cuento La pared, pudiera aconsejarle a otro niño, que ya sería un niño de mi edad, ya sería un grande ese niño, de leer el libro de Julio Verne, ese que mete tantas ganas de ir a Australia, en Cuba, quiero decir. Bueno, ese es un cuento que tiene que ver con lo que uno quisiera hacer y lo que uno logra hacer en la vida. Y pienso que eso pasa lo mismo en Cuba que en cualquier parte del mundo. Muchos tienen vocaciones, condiciones incluso mentales o físicas para hacer determinadas cosas en la vida y después no pueden realizarlas por muchísimas razones. Y ese cuento representa un poco la frustración de muchas personas de una generación que tuvieron esas capacidades, que tuvieron esas posibilidades y después no pudieron realizarlas. Cuando llega esa etapa terrible de los años 90 en Cuba,
mucha gente o se van del país o se tiene que reciclar de distintas maneras y abandonar algunos de los sueños que acariciaron y convertirse en lo que pudieron convertirse. Algunos en un burócrata, como este personaje que trabaja ahí en una oficina de mierda, porque no le queda más remedio, y otros que tomaron distintas decisiones. Y vuelvo y termino con eso. Ese es un cuento muy cubano, muy cubano. Pero creo que cuando lectores no cubanos lo han leído, han podido entender esta máxima de Unamuno que dije hace un rato y que creo que para eso se debe escribir. Y es tratar de encontrar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado, lo eterno. Muchas gracias a todos ustedes.